Paso a vosotros, jóvenes de la región 20. Es un gusto saludarles por este medio, poder compartir con ustedes la segunda capacitación para evangelistas. En esta ocasión voy a hablar de algo muy importante: la bondad de Dios para ti. ¿Qué es la bondad de Dios? ¿O qué significa? Significa compasión, significa misericordia, significa piedad. La bondad también significa o es la cualidad de bueno o de hacer el bien. El objetivo en esta capacitación es que el evangelista pueda explicar en profundidad y con claridad lo que implica la misericordia de Dios en él o en ella y cómo ésta beneficia a las personas que nos escuchan hablar. En el primer libro de la Biblia menciona la creación de todas las cosas, pero yo quiero hacer énfasis en lo que menciona el capítulo 1, versículo 12, que dice así: y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Es aquí lo que yo quiero resaltar, hermanos, que dice: y vio Dios que era bueno. En el versículo 25 de ahí mismo, hermanos, dice que hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y aquí también dice: y vio Dios que era bueno. Desde el principio de la creación de todas las cosas, podemos ver que nuestro Dios está lleno de bondad, pues vemos que todo lo que hizo Dios era bueno, todo lo que Dios hace está bien. A través del tiempo, Dios siguió mostrando su gran bondad, pues podemos verlo con Noé en el diluvio. Tiempo después, con Moisés y el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. Después, Jeremías profetizó que Dios mostraría su gran bondad para esta generación. Y gracias a lo que Dios hizo, en su gran bondad, hoy todos y cada uno en la iglesia de Dios, y ustedes jóvenes, hombres y mujeres, formamos parte, pues Dios vio que era bueno. En Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en el versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En el versículo 35 de ese mismo capítulo dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día,
las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuándo comenzó Dios a cumplir esta profecía mencionada por el profeta Jeremías? La palabra de Dios nos dice cuándo, hermanos. Y quiero darles unos datos que nos ayudan a responder esta pregunta. Se encuentran en los evangelios. En Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y podemos ver un dato más, hermanos, que nos ayudan a contestar de cuándo se cumplió esta profecía, que se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 19, versículo 28 también nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. En el versículo 29 de ahí mismo dice: y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y, rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Y en el verso 30 de ese mismo capítulo dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Con esto, hermanos, podemos ver que la bondad de Dios, su misericordia y su gran amor se muestra cuando envió a su Hijo a la tierra y murió en una cruz. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en el versículo que sigue dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Jóvenes, ahora formamos parte del plan de Dios. En la bondad de Dios fuimos elegidos para lo que Dios vio que era bueno, para nosotros y para todos los que nos escuchen hablar. Pablo a los romanos les dice, allá en la carta que les envié en el capítulo 15, en el versículo 14, dice: empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aunque vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Jóvenes, nos toca a nosotros hacer el bien a los que nos rodean, mostrar la bondad que Dios nos dio, compartiéndoles el evangelio de salvación. En Efesios capítulo 2, en los versículos 4 y 5, me parece, dice: empero Dios,
que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en el versículo 7, me parece, hermanos, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el propósito de Dios al tenernos en su iglesia y ser la herramienta de Dios que ha de usar para seguir mostrando su bondad a la humanidad. Jóvenes, es muy importante que oremos a Dios antes de hablar de su palabra, para que sea Dios quien nos dirija el pensamiento para poder hablar. El rey David oraba a Dios para enseñar la verdad al pecador. En el Salmo 25, versículo 5 dice el rey, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. En los versículos 7 y 8 de ese mismo capítulo, si no me equivoco, dice, de los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y perfecto, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Es así como Dios nos va a utilizar para seguir mostrando su bondad. Seas varón o mujer, somos las herramientas en la obra del Señor. En el Salmo 68, hermanos, en los versos 10 y el versos 11, dice allí, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. De las evangelizantes había grande ejército. Hoy en día las mujeres de la iglesia tienen la labor de evangelizar, al igual que el varón. Les quiero mencionar, hermanos, lo que Pablo le decía a los hermanos en Tesalónica. En la segunda carta lo dice, hermanos, en el primer capítulo, en el versículo 11, dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Jóvenes de la región 20, somos escogidos por Dios para permanecer y continuar con la obra de nuestro Dios. No podemos quedarnos sin hacer nada, deteniendo la obra de Dios. Debemos trabajar en evangelizar. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 11, versículo 22. Jóvenes,
Yo espero que esta capacitación pueda ayudarnos para poder continuar en la obra de nuestro Dios. Paz a vosotros y que Dios los bendiga.